Amén, muy buena tarde, hermanos que nos sintonizan a través de esta plataforma virtual, hermanos que no son miembros de Monte Sión, pero que también nos sintonizan. Es un privilegio estar una vez más reunidos en la presencia del Dios Todopoderoso para recibir la instrucción que Él nos quiera enviar, que nos quiera implantar en esta tarde de jueves 16 de julio. Le voy a agradecer, hermano, que usted que ya está ahí, que por favor incline su oído, que por favor cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a clamar misericordia, vamos a pedirle al Dios Todopoderoso que nos respalde, que nos avale con su presencia, con el Espíritu Santo. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias te damos esta tarde, Dios Todopoderoso, por este privilegio de podernos congregar a través de este medio. Te bendecimos, Padre, porque tenemos todavía la oportunidad de congregarnos, Padre. Esta tarde yo te suplico, Dios Todopoderoso, que tú despiertes en nosotros el anhelo y el deseo, Padre, por buscar de tu palabra. Estamos viviendo tiempos adversos, tiempos difíciles, tiempos en los cuales si nos separamos del Señor, si nos separamos de Cristo, si nos alejamos de su presencia, las consecuencias, hermano, pueden ser devastadoras, desastrosas. Así que es preferible, hermano, que voluntariamente pongamos actitudes y antepongamos a Dios a toda circunstancia que se quiera levantar contra nosotros para alejarnos de Él. Amén. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que tu Espíritu nos avale esta tarde, nos habilite la mente espiritual para poder entender, Padre, lo que tú tengas para nosotros. Gracias te damos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que hace unos días, me parece que el día domingo, vimos unos versos en el capítulo 1, verso 17 del Evangelio de Lucas. Entonces solo quiero leer el verso 17 porque ese día vimos desde más atrás, más o menos desde el verso 10, pero hoy quisiera que solo lo viéramos, hermano, a través de el verso 17, porque quiero traer a memoria algo. Dice el verso 17, hablando de Juan el Bautista. Y esto que vamos a leer son las palabras que el ángel le habló a Zacarías y a Elizabeth, la madre de Juan. Entonces, dice el verso 17, e irá delante de él, está hablando de que iba a ir delante de Cristo, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y lo que me interesa es esta frase que viene ahorita, dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y mire lo que sigue diciendo, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este pueblo bien dispuesto, hermano, que está siendo preparado, somos nosotros. Somos los que hemos oído la buena noticia de la salvación desde que empezó a ser predicada por el Señor Jesucristo. Entonces, dice aquí que Él va a hacer volver el corazón de los rebeldes. Y nosotros estuvimos mucho tiempo en rebeldía, hermano, en rebelión. La palabra está hablando de pararse en contra de lo establecido, es decir, pararse en contra del Dios Todopoderoso. Entonces, hacer volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. Dijimos, hermano, hace unos días, el día domingo me parece, que la palabra prudencia, estamos hablando, hermano, de una palabra griega que se dice frónesis. Quiere decir tener actividad mental. Está hablando de pensar. Mire, pues la prudencia.
pensar con inteligencia, con sabiduría, tener entendimiento y tener los pensamientos claros. Eso quiere decir frónesis, que es la palabra prudencia que aparece ahí en Lucas 1:17. Entonces vimos también, hermano, un texto en el capítulo 12 de Proverbios. Si usted me acompaña, vimos un texto en el capítulo 12 de Proverbios. Dice el verso 7. Estoy haciendo una breve semblanza de lo que ya vimos. Capítulo 12 de Proverbios, verso 7. Mire pues. Se recuerda que en el 1:17 de Lucas vimos que iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y los rebeldes iban a ser vueltos a la prudencia de los justos. Entonces miremos el 12:7 de Proverbios. Dice, Dios trastornará a los impíos. Y recuérdese que allá en Lucas está hablando de los rebeldes. Dios va a trastornar a los impíos, va a trastornar a los rebeldes. Nosotros, hermano, estuvimos mucho tiempo en actitudes de rebelión. Por eso es que dice la Escritura que Cristo nos trasladó a nosotros del reino de las tinieblas. La rebelión es una de las características de los que moran en la tiniebla, en la ignorancia. Entonces dice 12:7 de Proverbios, Dios trastornará a los impíos, a los rebeldes. Los impíos van a ser trastornados. Pero luego dice la segunda parte, porque recuerdes, hermano, que yo le decía el día, creo que fue ese domingo, que este libro de los Proverbios, hermano, los hebreos le llaman, o ese es el nombre en hebreos probablemente, pero quiere decir el libro de las comparaciones. Espero que a usted eso no se le haya olvidado. Proverbios es el libro de las comparaciones. Proverbios es el libro de los contrastes. Entonces, aquí se está haciendo un contraste entre lo que va a pasar con el impío. Mire, pues, el impío, el rebelde, va a ser trastornado. Pero el que se traslade, hermano, el que haga frónesis, el que permanezca en la prudencia. Mire, pues, pero la casa de los justos, aquí está el contraste. Dios va a trastornar a los impíos y no serán más, dice. Pero el contraste es el siguiente, dice. Pero la casa de los justos va a permanecer firme. Los rebeldes van a ser, hermano, vueltos, van a ser instalados, los van a hacer volver a la prudencia de los justos. Porque el justo, hermano, va a permanecer en prudencia, va a permanecer frónesis, va a permanecer con la mente lúcida, va a permanecer su mente en acción, su mente va a permanecer en actividad, va a permanecer con sabiduría, va a pensar con inteligencia, con entendimiento. No estamos hablando, hermano, de la inteligencia natural que usted tiene. Estamos hablando de una inteligencia. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios, vamos corriendo a Efesios capítulo 1. Mire qué importante esto, Efesios capítulo 1. Dice el apóstol Pablo, verso 15 del capítulo 1 de Efesios. Por tanto, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y del amor para con todos los santos. Mire pues, hermano, hay dos características del prudente, del que está siendo vuelto, está siendo retornado a una prudencia. El prudente, el justo, hermano,
va a ser cimentado en fe y va, hermano, a entrenarse, iba a decir, pero quizás no sea esa la palabra, va a desarrollar, hermano, a hacer crecer un amor por los hermanos. Dice, por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, estoy en Efesios 1:15, y del amor para con todos los santos. Verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros en mis oraciones. El verso que sigue, el 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría, porque la sabiduría va a activar la prudencia. Mire pues, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice Proverbios capítulo 12, verso 7, que Dios va a trastornar a los impíos. Dios va a trastornar a los impíos. Pero dice, la casa de los justos. Ahora mire pues, hermano, no perdamos de vista, esto que estoy hablando, hermano, lo hemos estado repitiendo estos días. No perdamos de vista, hermanos, que la tal casa, dice Proverbios capítulo 3, verso 6, me parece. No se le olvide, hermano, que la tal casa que va a permanecer somos nosotros. Individualmente, primero individualmente, voy a permanecer. La casa del justo va a permanecer. Es decir, se va a mantener firme ante las circunstancias adversas. Miremos, hermano, otros textos, que estos sí son textos que no los hemos visto. Vamos a leer unos textos en el capítulo 2 del libro de Proverbios. Capítulo 2 del libro de Proverbios. Miremos esto, pues. Recuérdense que este libro de Proverbios es el libro de los contrastes, el libro de las comparaciones. Venimos de ver una comparación entre lo que pasa con la casa del rebelde, con la casa del impío y la prosperidad de la casa del justo, del íntegro, del prudente. Esa casa va a permanecer. La tal casa somos nosotros, la tal casa soy yo. En medio de toda esta circunstancia adversa, hermano, en la que estamos viviendo, la casa del justo, del prudente, va a permanecer. Porque Cristo que fue, de Él está hablando Lucas 1:17. Él hará volver el corazón, está hablando de Cristo. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Es Cristo el que va a hacer volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. Ahora mire pues, dice Proverbios capítulo 2. Hijo mío, estoy leyendo la Reina Valera 60. Hijo mío, si recibieres mis palabras, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Recuérdese que hay un texto en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 21, que Jesucristo les dijo esto a sus discípulos. No exactamente así, pues, pero eso lo maneja usted perfectamente. Les dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Punto. Esto, hermano, no es romántico, esto no es emotivo, esto no es almático, es obediencia. Recuérdense que 1 Pedro capítulo 1 dice el verso 2 que fuimos escogidos por Dios. Fuimos escogidos según la presciencia de Dios, según el pleno conocimiento de Dios, para obedecer y para ser rociados con la sangre de Cristo. Entonces, esto hermano, es no negociable. Jesucristo dijo, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. La segunda parte del texto dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, pero solo quiero quedarme en la primera parte. Pero mire, pues Proverbios 2:1, hijo mío, si recibieres mis palabras,
si recibieres mis palabras. Perdone que les repita, pero lo que quiero, hermanos, es que esto se nos quede memorizado. Dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Es decir, si esos mandamientos, hermano, se ponen en la mente, si esos mandamientos se ponen en el alma, en el corazón, en la mente, dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. El verso 2. Haciendo estar atento tu oído. Vinculemos esto que estamos leyendo con los textos que he estado mencionando. Pablo les dice a los hermanos de Éfeso, yo he oído de vuestra fe, he oído la confianza, la seguridad, la certeza, la convicción, la obediencia de ustedes. Y me han contado cómo se aman entre ustedes y del amor que tienen para con todos los santos. Por esa razón, no ceso de orar por ustedes en mis oraciones, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Porque mire pues, haciendo estar atento tu oído, ¿a quién? A la sabiduría. Ahora mire pues, y si inclinas tu corazón, Reina Valera 60, a la prudencia, a la prudencia. Ya dijimos, hermano, que la palabra prudencia en Lucas 1:17, la palabra prónesis, está hablando de tener una actividad mental, de poner a actuar la mente en la sabiduría. ¿Por qué? Porque se inclinó el oído, se guardaron las palabras. Pero la palabra prudencia en el hebreo, hermano, es la palabra sakal. Ya le dije, la palabra frónesis es griego en el Nuevo Pacto. Esta es la palabra prudencia, la palabra sakal. Quiere decir ser inteligente, mantenerse advertido. Entonces, mire, pues, hermano, la palabra a la que yo recibí, estoy en Proverbios 2:1, la palabra que yo recibí y la palabra que yo guardé, haciendo estar atento mi oído, me va a mantener a mí advertido, me va a mantener alerta, porque fíjese, hermano, que me va a mantener cuerdo. Estoy hablando de la palabra sacal, entendido. Me va a hacer pensar con cordura. Me va a hacer sabio. Y me va a hacer prestar atención. Eso quiere decir la palabra sacal. Estamos hablando de sabiduría. Regresemos a Proverbios 2:1. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Verso 3. Si clamares a la inteligencia, y oiga otra vez la insistencia, y a la prudencia, y a la prudencia, se puso negro, y si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Mire dónde estamos. Ahora dice el verso 5. Entonces entenderás el temor de Yahweh y hallarás el conocimiento del Altísimo. Mire pues, hermano, pero para llegar al conocimiento del Altísimo, para entender el temor de Yahweh, venimos desde el verso 1, que hay que recibir la palabra, que hay que guardar el mandamiento, que hay que hacer estar atento el oído a la sabiduría. Espero estarme dando a entender, hermano, o no estarnos haciendo bolas. Ahora mire pues, quiero que miremos unos textos. Vamos a el libro de Hechos, capítulo 4.
Vamos a Hechos, capítulo 4. Yo me acuerdo que una vez ya vimos algo de esto de Hechos, capítulo 4. Ahí lee usted, le encargo, hermano, que lea también Hechos, capítulo 3, para traer la secuencia de lo que está pasando aquí en Hechos, capítulo 4, porque por razones de tiempo es que no podemos nosotros remontarnos hasta el capítulo 3, ¿verdad? O hasta el capítulo 2 para entender todo, porque todo esto que está pasando aquí en Hechos 4 se viene originando desde el capítulo 2 de Hechos, cuando hay una manifestación contundente del Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Entonces, mire pues, dice Hechos capítulo 4. Bueno, en el capítulo 3, hermano, es el acontecimiento de la restauración que hizo Pedro y Juan de aquel ciego que se sentaba en la entrada del templo. Y se volvió un alboroto eso. Pero ahí lo lee usted en su casa. Hechos capítulo 4, verso 1 dice: hablando ellos al pueblo, está hablando de Pedro y Juan, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Mire pues, hermano, venía un grupo de gente que tenía autoridad. Eran sacerdotes. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. El jefe de la guardia del templo, hermano, era un jefe de seguridad. Y yo me imagino, hermano, que si usted lo iba a buscar un montón de gente a su casa, paran 4 radiopatrullas enfrente y se baja el jefe de la policía y se baja un montón de diputados y se baja un montón del alcalde y el gobernador y se matan la puerta. Yo digo que usted y yo pues entraríamos un poco en pánico, ¿verdad? Pero mire, pues sobre Pedro y Juan dice: vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Sigamos leyendo. Resentidos de que enseñasen al pueblo, y esto es lo que los tenía resentidos, que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, porque recuérdense que en el verso de arriba dice que ahora eran los saduceos los que venían, y los saduceos era una de las dos principales corrientes religiosas dentro del judaísmo en tiempo de Jesús. La diferencia, hermano, era que estos saduceos era una élite religiosa que estaba compuesta por gente que tenía cierto estatus económico y social. Los fariseos eran más pueblo. Y otra diferencia, hermano, era que los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no creían que hubiese resurrección de muertos. Una vez que probaron, que tentaron al Señor Jesús y le dijeron: hubo un hombre que tenía su mujer y se casó sin tener hijos. Entonces vino el segundo hermano y vivió con ella para levantar descendencia al hermano que murió. Eso está estipulado en el libro de la ley. Pero murió también este, y así sucesivamente fue mujer de los 7 hermanos. Los saduceos no creen en la resurrección, entonces venían a provocarlo, a decirle: en la resurrección, pues, sarcásticamente y burlonamente, ¿mujer de quién va a ser? Si aquí ya fue mujer de los 7. Mire, pues, entonces, esto era la gente que vino aquí a hablar con Jesús. Dice: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Fíjese, hermano, que si usted mira el capítulo 3, se va a encontrar que la sanidad que hicieron Pedro y Juan de ese cojo, hermano, fue algo que causó un revuelo entre el pueblo. Porque mire, pues, hermano, era un portento, era un milagro, era algo, hermano, que no se miraba todos los días. Entonces eso provocó, hermano, que mucha gente que habían visto eso se convirtieran. Esos estaban preocupados porque estaban enseñando al pueblo y estaban anunciando en Jesús la resurrección de los muertos. Dice el verso 3: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Verso 4:
Pero muchos de los que habían oído la palabra, pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. Y mire este impacto, hermano. Y el número de los varones era como 5,000 personas. ¿Cómo no iban a estar molestos los, los, los personajes estos saduceos? Si, hermano, mire, pues, estaban anunciando en Jesús la resurrección de los muertos. Se iban a incorporar 5,000 a la corriente de la resurrección. ¿Cuántos adeptos de ellos habrían que, impactados por el milagro de la sanidad del cojo, hermano, estaban entre estos 5,000 que oyeron la palabra? Por eso es que Efesios 1:13 dice, nosotros también, habiendo oído el evangelio de la salvación, la palabra de verdad, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, mire, pues, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El 4:5. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Mire esto, hermano, es que nosotros esto todo lo leemos, pero mire lo que pasa aquí. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Mire, hermano, la única manera de tratar de entender esto en nuestro momento, es decir, se reunió todo el gabinete de gobierno. Hubo consejo de ministros, se reunió todo el pleno del gobierno. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Verso 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan. Este no es Juan el discípulo, mucho menos Juan el Bautista, ¿qué tiempo estaba muerto? Ese es otro Juan. Y Alejandro. Y todos los que eran de la familia de los sacerdotes. Me imagino que hasta hoy hubo un concilio religioso, hermano, porque había una mezcla ahí político-religiosa. Mire, pues, ya viene, en el verso 5 vimos que estaban todas las autoridades, pero ahora en el verso 6 dice, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y toda la familia de los sumos sacerdotes. Es que es curioso cómo se había degenerado esto, hermano, que en ese tiempo habían 2 sumos sacerdotes, fíjese. Pero bueno, mire pues, y poniéndoles en medio a Juan y a Pedro, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? La sanidad del cojo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia, sano. Ahora mire el verso 11, aquí es donde quiero llegar. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Aquí quería llegar. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. A esto quería llegar. Mencionamos todo eso porque vale la pena verlo. Pero yo quería llegar a esto. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Los líderes religiosos, los ancianos, eran los edificadores de la nación de Israel, de la cultura religiosa, de los fundamentos religiosos y escriturales de Israel. Ellos eran los edificadores. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ahora mire pues, por eso vimos, hermano, que en Proverbios capítulo 2 está diciendo el texto,
Mire, pues, ahora vamos a aplicarlo nosotros. Dice Proverbios capítulo 2. Hijo, porque Proverbios capítulo 12, 7, ¿qué decía? ¿Se recuerda? Que el impío va a ser trastornado. ¿Se recuerda? Leímos en 12:7 de Proverbios. ¿Se recuerda que leímos en Proverbios 12:7? Que la casa de los justos, dice, Dios trastornará a los impíos. Es esto que vimos en Hechos 4. En Hechos 4, esos edificadores estaban a punto, hermano, o ya estaban trastornados. Porque esos líderes políticos, religiosos, encargados de edificar a Israel, hermano, Dios los trastornó. Pero la casa del justo permanecerá. Entonces, mire pues. Por eso es que dice en Proverbios 12:2, perdón, en Proverbios 2:1. Leímos desde el verso 1, vimos hasta el verso 6. Si aceptas mis palabras, esta gente, hermano, eran líderes religiosos que nunca quisieron entender, no quisieron abrir la mente a la instrucción, a la palabra de Dios. Antes bien, antepusieron, hermano, su interpretación religiosa de la Escritura. Y crearon doctrinas de hombres, tradiciones de hombres. Por eso dice, ustedes, por vuestra tradición, quebrantan la Escritura, haciendo estar tu oído atento a la sabiduría. Estoy en Proverbios 12:2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia. Mire pues, le voy a dar otro texto. Vamos a Lucas. Fíjese, hermano, que esto que voy a leer ahorita en Lucas ya lo vimos una vez, solo que en el capítulo 7 de Mateo. Porque no pierda de vista que mencionamos que Pedro y Juan le dijeron a estos líderes religiosos de Israel, les dijeron, este Jesucristo es la piedra reprobada por vosotros. La piedra reprobada. Fíjese, hermano, que en el hebreo esa palabra reprobar es una palabra que se dice maas, con dos as, M-A-A, una tilde en la segunda A y S. La palabra desechar es la palabra maas en el hebreo. Mire pues, la piedra que ustedes, los edificadores, desecharon. La palabra desechar es la palabra maas. Quiere decir desdeñar. Desdeñar. Desdeñar es hacer un desdén. No sé si usted alguna vez le pasó, ¿verdad? Que usted miró cuando tenía 20 años. O si tenía 20 y ya era casado, estaba mal. Pero si usted tenía 20, 22 años, estaba soltero y le gustaba alguna chica por ahí, y usted acercó así mero y la patoja le hizo... No, usted no llenaba las expectativas de la patoja. Entonces lo desdeñó, le hizo un desdén. La palabra maas quiere decir desdeñar. Mire, pues, la piedra que los edificadores desecharon. Porque esos textos que menciona Pedro ahí, hermano, vienen del Salmo 118. Ahí lo lees después, en el Salmo 118. En el Salmo 118, verso 22, la piedra que desecharon. Eso ya estaba escrito en el Salmo 118, verso 22. Lo que está haciendo Pedro en Hechos, capítulo 4, es citar el Salmo 118. Entonces, la palabra maas en el Salmo 118, 22 es la palabra maas. Quiere decir desdeñar. Quiere decir desestimar, despreciar, rehusar. Quiere decir tener en poco. Entonces, mire, pues, los edificadores de Israel tuvieron en poco a Cristo. Ahora, nosotros tenemos un problema. Porque ellos desecharon a un hombre que les dijo verdades tremendas. El problema nuestro, hermano, que nosotros ahora entendemos
que Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Nosotros no es que rechacemos a la cruz, ¿verdad? Usted tiene su cruz ahí en la cabecera de su cama y ahora la baja y la tira al bote de la basura porque ahora ya es evangélico. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Cristo es la palabra. Lea Juan capítulo 1 en la Biblia Jerusalén. En el principio era la palabra. Juan 1:1. En el principio era la palabra y la palabra se encarnó en Cristo. La piedra que desecharon fue a Cristo. Desecharon la palabra. Yo le dije que íbamos a ver un texto en alguna parte. Lucas capítulo 7. Yo le había dicho, hermano, hace unos días, Lucas capítulo 6, perdón. Esto que vamos a ver ahorita ya lo vimos una vez, hermano. Ya lo vimos una vez solo que en Mateo 7. Y esto que le voy a mencionar, fíjese, hermano, que yo lo había leído alguna vez. Esto que vamos a leer aquí en Lucas capítulo 6, del verso 46 en adelante, está también, es la misma narración que aparece en Mateo 7:24, donde la vimos nosotros una vez. Lo que pasa es que fíjese, hermano, que esto que le voy a mencionar ahorita no es mío. Esto yo se lo oí a mi pastor. Y mencionó algo que a mí, hermano, como a cada uno le da Dios, ¿verdad? A mí se me pasó por alto. Pero mire, pues le estoy diciendo que esto que yo le voy a leer aquí en Lucas capítulo 6, nosotros lo vimos una vez en Mateo 7. Dice Lucas capítulo 6, verso 46. Aquí está mi hijo David de testigo. Él hace él toda la vida está en las predicaciones del pastor Julio Veras. Toda la vida. Él es el enlace que hace posible que esto. Pero David no me deja mentir. Esto no se lo estoy compartiendo porque es tremendo, es interesante. Pero nosotros ya habíamos visto esto en Mateo 7. Pero esto se lo dio al pastor Julio. Dice Lucas capítulo 6, verso 46. Y aquí creo que vamos a parar, hermano, porque el tiempo se nos fue. Mire pues, ok. Lucas 6:46. Está hablando Jesucristo con unos personajes que usted tiene que ir más atrás para entender con quién hablaba. Entonces, dice así: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Solo voy a mencionar esto porque, mire, aquí hay un Señor, el Padre, y hay otro Señor, el Hijo. Pero el Señor que nos permite a nosotros obedecer. Mire, pues, en este tiempo que vivimos nosotros, el Señor que a nosotros nos hace entender para obedecer es el Espíritu Santo. Y aquí solo hay dos señores: el Señor el Padre y el Señor el Hijo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Porque a nosotros en este tiempo, hermano, el que nos hace obedecer, entender, caminar en integridad, ser justos, volver a la prudencia de los justos, es el Señor Espíritu Santo. Entonces, mire esta gente. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Mire, pues luego el verso 47 es donde esto se empieza a poner interesante. Todo aquel que viene a mí, estoy en la RB60, todo aquel que viene a mí, usted y yo ya venimos a Cristo. Amén. Bueno, todo aquel que viene a mí, mire pues, y oye mis palabras, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, les voy a indicar a quién es semejante. Y entonces ya viene la aplicación. Dice el verso 48. Es semejante a un hombre que al edificar una casa. Mire, pues, todo aquel que viene a mí, o sea, nosotros venimos a Cristo. Amén. Nosotros venimos a Cristo. Y oímos las palabras. Pero en el 47 hay un detalle. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Fíjese, hermano, que hay una versión, dice:
la versión, nueva versión Jerusalén, y las pone en práctica. Hay una versión por ahí, aquí está. Biblia en lenguaje sencillo. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño, nosotros ya venimos a Cristo, oímos las enseñanzas, pero mire lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo, y me obedece. Por eso, mire pues, hermano, la fe es obediencia. La fe es obediencia, la fe es convicción. Entonces, todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las obedece. Les voy a decir a quién se le puede comparar. Se le puede comparar, verso 48 de Lucas 6, al hombre que al edificar una casa. Mire pues, aquellos de Hechos 4 eran los encargados de edificar una nación, un reino para Dios. Ahora, usted y yo que venimos a Cristo, hermano, somos los encargados de edificar esta casa primero. Esta casa. Hebreos 3:6 dice, la tal casa somos nosotros. Entonces, todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las practica y las obedece. Les voy a decir aquí, es semejante al hombre, usted y yo, que al edificar una casa, solo voy a leer estas dos palabras porque son claves. Dice, cavó. Mateo no dice así. Vaya a leer esto en Mateo y Mateo no entra en estos detallitos de Lucas. Fíjese, hermano, que Lucas, dice el capítulo 1 de Lucas, porque mire pues, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Miren esas dos palabras, cavó y ahondó. Todo aquel que viene a mí, oye mi palabra y la obedece, lo voy a comparar a un hombre que al edificar su casa, esa casa. Yo no sé, hermano, si usted permitiría. Quiero ponerle un ejemplo así rapidito. Yo estaba haciendo unas columnas aquí porque iba a poner un segundo nivel. Y como yo no sé de eso, vino un albañil que escarbó 30 centímetros de este hondo, 30 centímetros. Hizo un hoyo así y hizo un cuadradito de hierro de 3/8 del tamaño de esta agenda. Así era el cuadradito. En un hoyo de este hondo. Entonces se fue a las 4 y dejó colgado ahí. Al día siguiente, gloria a Dios, vino temprano mi hijo Rodolfo, que es ingeniero. Y al rato vino el albañil y dijo, ¿y eso qué es vos? Le dijo el albañil. Y la zapata. Es la zapata, le dijo. Es la zapata. Y en ese hoyito la vas a ponerle. No. Vas a abrir un hoyo de 60 centímetros y una zapata de 75 por 75. Porque la columna que es de tanto, no va. Si ponemos esa zapata con la columna de tanto, se va a hundir eso con el peso. Mire, pues, hermano, tuvo el albañil que cavar y tuvo que ahondar para poner el cimiento. Ahora, yo me pregunto, aquí vamos a terminar. ¿Qué cimiento tienes tú? Porque si nosotros, hermanos, solo venimos a Cristo, oímos, pero no obedecemos, y ahora le agregamos algo más, no cavamos y no ahondamos en la palabra. Hay que ahondar en la palabra. Hay que cavar en la palabra. Hay que escudriñar la escritura. Por eso yo le decía, Lucas dijo, es semejante al hombre que cuando edificó la casa cavó y ahondó. Mateo no puso esto, porque dice el capítulo 1 de Lucas. Mire, pues, Mateo escribió. Lucas capítulo 1 dice. Lucas capítulo 1 dice así. Ahorita termino. Mire, pues, puesto que, así empieza Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora dice Lucas 1:3, está hablando Lucas, dice, me ha parecido también a mí, mire pues, después de haber investigado, yo creo, hermano, que Mateo fue testigo ocular de las cosas que hizo Jesús. Pero Mateo, cuando Jesús habló esto, solo contó, ¿verdad? Ahí lo lee en Mateo capítulo 7. Pero Lucas investigó
con diligencia y descubrió, hermano, que Jesucristo dijo, todo aquel que viene a mí, que oye mis palabras, le voy a comparar a un hombre, y esto se lo voy a poner yo, le voy a comparar a un hombre prudente que al edificar su casa cavó. ¿Cuánto? Mi hijo dijo, escarbaba unos 60 centímetros, 70 centímetros. El albañil tuvo que cavar. Ahora yo me pregunto, ¿a qué altura cavaste para poner tu fundamento? Porque mire las consecuencias. Y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la pandemia, fíjese, hermano, que bueno, ¿para qué me sirve el alma? Solo voy a decir tonterías de mi inspiración. Pero mire pues, hermano, no, ya nos estamos acomodando a la pandemia. Ya nos estamos acomodando. Dijo el señor presidente, aquí solo hay dos caminos. O nos da o no nos da. Y si nos da, solo tenemos dos cosas. O salimos o nos morimos. Tan fácil, ¿verdad? Tan fácil, ¿verdad? Porque como ni modo, hay gente, hermano, que si le da, pues la van a llevar a un privado con oxímetro, con oxígeno, con respirador, con todo. Pero usted y yo estamos a la misericordia de Dios. Entonces hay que cavar y hay que ahondar para que cuando vengan inundaciones como este charquito llamado pandemia, porque lo mero bueno no ha empezado, hermano, y de con ímpetu. Yo le sigo encargando, hermano, que oremos. A usted que le toca orar hoy, y usted que ora siguiendo la oración del que nos guía, hermano amado, en el nombre de Jesucristo, que sigamos orando para que los hermanos que están enfermos, no solo de nuestra iglesia, no solo de nuestra misión, cualquier hermano que haya invocado el nombre de Jesucristo, porque Él dijo en Mateo 6:48, todo aquel que viene a mí y oye mi palabra, lo están incorporando a un reino, porque ahí hay edificadores. Pero la primera casa que el edificador tiene que edificar es la suya propia. Fíjese, hermano, que es tremendo. A ver cuándo hablamos de eso. Pero David dijo un día, yo ya hice mi casa, dijo. Ahora quiero hacerle casa al Señor. Yo tengo que edificar esta casa para el Señor. Así que, hermano, paremos ahí, seguimos el día viernes, ampliamos el tema. Si Dios en su misericordia nos da salud y nos da vida, y si le da a usted también. Así que, Padre, gracias por el privilegio de reunirnos, de congregarnos a través de este medio virtual, Padre. Tu misericordia y tu fidelidad siguen vigentes sobre nosotros, Padre amado. Y yo te suplico en el nombre de Jesucristo que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, Padre, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender, Padre, que tenemos que retornar a la prudencia de los justos para que nuestra casa, edificada sobre el fundamento de la palabra, permanezca y no sea trastornada como la casa de los rebeldes y de los impíos. Gracias, Padre, por cada uno de los 10 hermanos que se conectaron ahí. Amén. Porque tú, Padre, le sigues poniendo el entusiasmo y el deseo de que la palabra cimente su casa. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga y les guarde.